Gracias por continuar con nosotros en Conceptualizando. Como les prometí, tenemos en el día de hoy un invitado para mí muy especial. Un hombre joven, preparado, íntegro, médico, deportista, excelente ser humano y amigo. Con genes políticos desde su tatarabuelo, el recordado y citado presidente de la República, Ulises Francisco Espaillat. Ha sido y es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano. El doctor Ricardo Espaillat, bienvenido a Conceptualizando. Muchas gracias, licenciado Julián Padilla, hermano, amigo, por invitarme a tu programa Conceptualizando, que es un programa informativo y a la vez también educativo, instructivo, verdaderamente el mensaje que merece el pueblo dominicano en estos momentos, estar bien informado. Gracias, Ricardo. Ricardo, yo quiero, antes de entrar en materia en algunos temas específicos, que tú me dijeras lo que tú piensas o sientes, como en una frase, de varios pensamientos que yo seleccioné, como dicen por aquí los dominicanos, a pota, exprofeso, para decirlo en palabras elegantes. ¿Qué te viene a la mente en una frase sencilla? Pienso, luego existo. Eso lo planteaba René Descartes. Excelente, excelente. Yo solo soy una cosa que piensa. Excelente. Pero él dijo que para él, primero el pensamiento y luego la existencia. Pero luego él creía solamente, aparte de creer en sí mismo, él entendió más tarde que no era simplemente creer en sí mismo, que había también que creer en Dios. Y sí, eso es importantísimo, esa última parte. Otro pensamiento, y esto lo dijo Duarte: sed justos lo primero, si queréis ser felices. Bueno, con fe, con justicia, con amor, se salva una nación. Yo creo que hoy más que nunca esa justicia de la que hablaba Juan Pablo Duarte, que aquí no existe. Esa fue la última diosa, decían los griegos, en abandonar la tierra, y jamás volvió. O sea, la diosa justicia es en este país una necesidad. La justicia bien administrada es la garantía del orden. Y por eso esas palabras tan profundas, llenas, cargadas de un significado tan lúcido, porque en la medida se hace justicia, en esa medida se crea una armonía y en esa medida hay felicidad. Sé justo los primeros si queréis ser felices. Hay un líder político que tiene que ver con tu organización que dijo lo siguiente: pobre no es el que no tiene trabajo, sino el que no sabe cómo trabajar. ¿Qué te parece? Excelente. Cuando tú le das una herramienta a alguien, le das un oficio y le enseña no solamente el significado material del oficio, sino todo lo que él es capaz de facilitar, no solamente particularmente para él, sino para su colectivo. Entonces se crea realmente un objetivo. Bien. Y la última expresión viene de tu tatarabuelo, que fue citada y ha sido citada esta frase por algunos presidentes de la República: en mis manos no perecerá la libertad. Sí, esa es la frase que ha venido, que utilizó Espaillat cuando fue juramentado en 1876 y que han ido sucesivamente utilizando todos los presidentes de la República. La libertad es una necesidad, y eso es importante en estos momentos.
en que el país, en su desesperación, está volviendo su vista hacia un pasado que no era una garantía de libertad para el pueblo dominicano. Y hay que tener cuidado. Eso es cierto. Hay que pensar un poco. Ricardo, luego de este preámbulo que hemos hecho, yo tengo algunas preguntas específicas. El Barómetro Latinoamericano ha comunicado que más del 75% de los dominicanos no cree en los partidos políticos. ¿Cómo tú valoras ese planteamiento? Bueno, es que el ejercicio de la política en el país no va con lo que es la esencia de la política. La política, como la describía el Papa Juan Pablo VI, es una forma elevada de amor y de caridad. Es la búsqueda del bien común, no del bien particular. Es buscar el poder para servir. Y mientras más poder tú buscas es dar más de ti para los demás. Obviamente es también filosófico que buscando el bien de los demás encontramos el bien de nosotros mismos. Nos llenamos de esa buena energía, nos llenamos de bienestar cuando ayudamos al otro. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un partido de gobierno cuyo lema es servirse ellos para luego servirle al pueblo, es darle al pueblo lo que le quede de todo lo que se sirvieron ellos, es darle al pueblo la sobra, es darle una borona, es darle un poquito y mantenerlo de a poquito para que el pueblo sienta esa necesidad de ser alimentado por ellos con algo y lo puedan seguir manteniendo en el poder. Entonces, obviamente, una gran parte del pueblo está decepcionado con ese tipo de actividad política. Esa no es la esencia de la política. Eso no es darse como un buen ciudadano. Eso no es sentirse comprometido con su pueblo porque tú te debes a él. Eso es tú buscar intereses particulares, personales. Y obviamente hay un desencanto, obviamente hay una frustración, porque nadie sabe más de una cosa que el que la vive y el pueblo lo está viviendo cada día. Cierto. Hay una pregunta, Ricardo. En este mismo contexto de ese desencanto o de ese desenamoramiento o de esa desilusión o de esa cantidad de promesas incumplidas y de esa deuda social acumulada que la gente tienen los partidos políticos del sistema, sobre todo los partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar en la República Dominicana. Se dice en función de esto que los partidos han secuestrado el poder que le pertenece al pueblo por aquello del concepto democrático, de trabajar con, por y para el pueblo. Y entonces, la pregunta, ¿sería el referéndum sin limitaciones una herramienta que le podría devolver al pueblo el poder legítimo que tiene? Mira, yo creo que el gran problema del pueblo dominicano en este momento es que ha perdido la fe. Ya el dominicano no es el mismo dominicano de hace casi 200 años. Eran hombres de palabras antes los dominicanos. Cuando tú das la palabra a alguien y tú le cumples esa palabra, eso crea confianza. ¿Cierto? Cuando hay confianza, se crea un vínculo social de hermandad. Y cuando se crean vínculos de hermandad, entonces se pueden crear proyectos de nación. ¿Qué sucede hoy en el país? Que el dominicano ha ido perdiendo la palabra. Entonces, hay una desconfianza existente en todos los dominicanos
que no les permite tener esa hermandad que tenían antes y no les permiten formar proyectos verdaderos. Mientras eso no se resuelva, mientras nosotros no volvamos a ser esos dominicanos con esos valores, vamos a permitir que cualquier, no es cosa de referéndum, no es cosa del sistema, de la metodología, es algo más profundo, es la falta de valores en el pueblo dominicano lo que está permitiendo el desastre en todas las áreas, social, económica, política del país. Mientras el dominicano no cambie él mismo, no importa los métodos, no importa a lo que se acuda, vamos más tarde o más temprano a caer en un caos, en un desastre, como el que existe ahora mismo en nuestro país. En otra encuesta se ha dicho, en un porcentaje alto, que el país va por mal camino. Ese mal camino, ¿cómo se pudiera correlacionar con aquel mal camino que fue cerrado cuando hubo ese apoyo del Partido Reformista al Partido de la Liberación Dominicana? Que ha resultado que aparentemente el mal camino era otro. Bueno, aquel otro camino no se probó. No se puede decir si era bueno o si era malo. Este sí se probó, se ha probado y lo seguimos probando. Y sabemos ya que sabe malo. Y obviamente, si uno de los aspectos que se tomó en consideración en aquel entonces era la defensa de la soberanía nacional, hoy día, en estos momentos, el país está en más peligro que nunca. Su soberanía, su identidad como nación. El país no está participando de su problemática. Y por una u otra razón, los que nos gobiernan se comportan apáticos hacia esa problemática. Yo creo que hay una gran discrepancia entre lo que dicen las encuestas y en lo que es el comportamiento del pueblo dominicano. Porque tú me dices a mí que las encuestas te dicen que el 75% dice que vamos muy mal, vamos por muy mal camino. ¿Por qué ese 75% no vota en contra de ese mal camino? Si entiende que vamos por un mal camino. ¿Qué sucede el día de los votos? Que esas encuestas no se transforman en votos. Y no salimos y no apartamos los dominicanos ese mal camino. Y nos enrumbamos por un buen camino. Clientelismo político, populismo. Mal oficio de lo que es la política. O sea, un mal entendimiento de lo que es la política, es lo que hablábamos desde un principio. Entonces, el ciudadano, que ser ciudadano es sentirse siempre convocado en tu país a la problemática y participar de esa problemática, del mejoramiento de esa problemática. Eso es ser ciudadano. Y muchas veces aquí no estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Ricardo, siguiendo a tono con lo que está planteando, mucha gente dice que no se siente la oposición en el país y que a pesar del disgusto que dicen esas encuestas y que tú acabas de confirmar de que la gente no actúa en consecuencia, que no se percibe un discurso político donde la gente se sienta apoyado para que nuevos aires gobiernen precisamente la República. Entiendo que es cierto lo que está planteando porque te preguntaba, ya tú me respondiste sin hacerte la pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo encaja Ricardo Espaillat en su proyecto para llevar a este pueblo esperanzas en estos momentos cruciales de nuestra historia republicana? Mira, nosotros tenemos un proyecto por amor a la patria. Nosotros ahora mismo estamos encaminando un proyecto de nación que está saliendo de las entrañas mismas del Partido Reformista Social Cristiano. Nosotros estamos llevando ya una precandidatura presidencial en un proyecto encaminado
a revivir esos valores que siempre nos identificaron como buenos dominicanos. Aquí no se necesitan genios, aquí se necesitan hombres que amen su patria. Aquí se necesita volver a ese amor a Dios, a ese amor a la familia, a ese amor a la educación, a ese amor a la patria. Esos son los valores que está necesitando el pueblo dominicano y que se han perdido. Hay que inyectarle una fuerte dosis de entusiasmo a la población dominicana para que participe, para que se sienta convocado y participe de esa convocatoria, que es atender a los problemas propios de su país. Y la plataforma que nosotros hemos escogido es el partido al que siempre hemos pertenecido, que es el Partido Reformista Social Cristiano. Y con Dios delante, y con el propio partido, y con el pueblo dominicano, nosotros vamos a ganar la candidatura a lo adentro del partido. Vamos a ser el candidato del Partido Reformista Social Cristiano para el 2020. Y las cosas van a ser diferentes para el país. Ricardo, vamos a hacer una breve pausa y retomamos nuevamente nuestra entrevista con Ricardo Espaillat, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano. Regresamos en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes Conceptualizando. Y antes de retomar nuestra importante entrevista con Ricardo Espaillat, vamos a pasar esta breve introducción a este nuevo líder que nace. Se presenta como un resultado de esta dominicanidad diversa, consciente, activa, preocupada, dispuesta. Cimientos arraigados en valores originarios de la familia. El permanente drama social y la endémica injusticia lo comprometen a prepararse como un profesional con formación académica, intelectual y sociopolítica. Un ciudadano que busca abrir un espacio y compartirlo. Dominicanos, necesitamos volver a nuestros verdaderos principios y valores, que siempre nos identificaron como un pueblo bueno, como un pueblo sano, como un pueblo puro. Por amor a la patria, Dr. Ricardo Espaillat, Partido Reformista Social Cristiano. En un escenario de conflicto y la urgencia de un parto en medio de centenares de heridos, un soldado hizo posible que naciera este ciudadano, Ricardo Kelly Espaillat. Doy gracias a Dios por haberme permitido nacer en esta tierra y tener el orgullo de ser dominicano. Ese amor a Dios, ese amor a la educación y ese amor a la patria son los valores que necesita hoy nuestra familia para enfrentar los retos de una nueva sociedad. Por amor a la patria, Dr. Ricardo Espaillat, Partido Reformista Social Cristiano. Seguimos con ustedes conceptualizando. Ricardo, una pregunta al pecho, como dicen. El tema de la corrupción y de la impunidad se mantiene sobre el tapete. Se habla de una ley y varios anteproyectos. La ley de lavado, el presidente ahora en Lima habló de la extinción de dominio. Se habla de anteproyecto para amnistía fiscal y de sincerización de patrimonios. ¿Qué piensa de esto? Bueno, hablábamos de la justicia inicialmente, de cuando Duarte decía ser justo los primeros, si querer ser felices. Y decíamos que la justicia era la garantía del orden en un pueblo. Cuando no hay justicia, no hay orden. Y esa falta de justicia y de orden deja también de una forma intrínseca entendido que también hay una falta de autoridad. Yo entiendo que esa justicia debe retomarse de una forma seria
que no haya garantías a los delincuentes de que sus actos no van a ser juzgados y que se van a quedar impunes. La impunidad se vive apadrinando cada día en nuestro país. Y los gobiernos que hemos tenido en estos últimos años han apadrinado esa impunidad más que ningún otro tipo de gobierno que hayamos tenido en el pasado. El patrimonio del Estado hay que respetarlo. Y uno de los primeros decretos de Ulises Francisco Espaillat fue que quedaba confiscado todos los bienes del Estado en manos de personas que no eran propietarios de ellos. Eso era un gobierno justo, eso era un gobierno ético, eso era un gobierno que se iniciaba de una forma correcta. Y la corrupción no se apadrina. La corrupción no es para gobernarla. La corrupción es para castigarla. Ricardo, brevemente, porque todavía tengo 2 preguntas que hacerte, pero no quisiera abandonar esta. Se dice que mucha gente joven y gente de edad media quieren abandonar el país, o si pudieran irse lo hicieran. ¿Cómo lograr que haya un sentimiento sincero para que esta gente se sienta a gusto en su país y se sienta orgulloso de ser dominicano? Tiene que haber una relación, tiene que haber reciprocidad entre el Estado y sus miembros, entre lo que es el país, la nación como tal, y los que los componen. Es una relación, es como un noviazgo, cada uno espera de cada uno. El gobierno tiene que darle garantías a su pueblo. Un buen gobierno significa el bienestar de todos sus miembros. Esos son señales de buen gobierno, como decía Ortega y Gasset. Y aquí no hay garantías para esa juventud, para esa edad productiva. No hay garantías de trabajo, no hay garantías de progreso, de desarrollo. Si tú no tienes un tío, un familiar que te ayude cuando tú terminas de estudiar, cuando tú terminas una carrera, o no estás pegado en política, es difícil tú conseguir un trabajo. Y ese diploma termina debajo del colchón, o guardado en la gaveta, o quién sabe. O sea, no hay esa garantía para esa juventud que viene subiendo, que viene soñando. Entonces, esos sueños terminan frustrándose y el dominicano termina desencantándose de su país y buscando todas las maneras posibles de irse. Y esa inversión inicial en esa educación se pierde. Si cogiéramos y nos asinceráramos y dijésemos, bueno, vamos a buscarle una vuelta a la problemática de incentivos de trabajo para esa juventud que viene subiendo. Vamos a invertir en esos sectores productivos. Vamos a que todo el que se haya robado fortunas, que por lo menos ponga la mitad de ese dinero que se robó. Que devuelvan la mitad. Que devuelvan la mitad. Y con ese dinero va a ser suficiente para ayudar no solamente el déficit que tenemos en la nación. Pagar la deuda externa quizás. No solamente ese déficit, para pagar parte de la deuda externa, sino también para crear incentivos a toda esa producción, a toda esa población en edad productiva, a todos esos profesionales jóvenes, a todos esos emprendedores, todos esos empresarios que necesitan de apoyo. Entonces, ese tipo de cosas, ese es el asinceramiento que se necesita en este país. Ricardo, yo quiero leerte una carta y unas palabras que dejó
Juan Pablo Duarte, brevemente, a ver qué tú piensas de esto. Esta carta la escribió en Curazao Juan Pablo Duarte el 4 de febrero de 1844. A su mamá y a su hermana. Dice: el único medio que encuentro para reunirme con ustedes es independizar la patria. Para conseguirlo se necesitan recursos supremos, cuyos recursos son que ustedes en mancomunidad conmigo y nuestro hermano Vicente ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del amor y del trabajo de nuestro padre hemos heredado. Independizada la patria, yo puedo hacerme cargo del almacén y a más heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de la marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Y además de esas palabras, un escrito mucho más específico donde Duarte declaraba su posición con la soberanía. Dice aquí: no es de esperarse que yo deje de protestar. Y entre paréntesis, y conmigo, todo buen dominicano, cual protesto ahora y protestaré siempre. No digo solo contra la anexión de mi país en ese momento a los Estados Unidos, sino a cualquier otra potencia de la tierra. Y al mismo tiempo, contra cualquier tratado que pueda menoscabar en lo más mínimo nuestra independencia nacional y cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del pueblo dominicano. ¿Qué te parecen esas palabras de Juan Pablo Duarte? Excelente. Ese es un mensaje vivo hoy hacia el pueblo dominicano. Ese mensaje de Duarte, esa carta a su familia, porque en cartas anteriores Francisco de Rosario Sánchez, Vicente Celestino, su hermano mayor, y José Joaquín Puello le habían enviado una carta a Duarte donde le decían: Duarte, aunque sea a costa de una estrella del cielo, consíguete esos recursos para la guerra, para la independencia, que estamos cerca ya. Pero Duarte enferma, cae, él sufría de fiebres palúdicas, cae con fiebres muy altas, que se dice que hasta convulsionó, y por un tiempo no pudo estar lo suficientemente lúcido como para responder. Cuando ya vuelve en sí, se recupera, se da cuenta que es tarde, y entonces hace un sacrificio que es más grande que el que le pidió Francisco de Rosario Sánchez, Vicente Celestino y José Joaquín Puello, que era que bajara, le mande esa carta a su mamá y a sus hermanas, Filomena, Rosa, Francisca, Sandalia, eran sus 4 hermanas, y a su hermano Manuel, el más pequeño, donde le dice que que la única manera que podían reunirse era que el país volviera a ser libre. Pero tenían ellos que hacer ese sacrificio que ya su hermano Vicente y él estaban dispuestos a hacer. Imagínate tú, que tú llamaras a tu mamá desde Curazao y le dijeras: mami, esos cuartos que tú tienes ahí guardados, tus ahorritos de toda tu vida, y el carrito que tenemos en la casa, y hasta la misma casa vamos a empeñar esto, para dársela a los políticos, ¿para qué? ¿Qué tú crees que te va a decir tu mamá? Pero Julián está loco. Se volvió loco. Te manda un tío a que te dé una pela allá a Curazao. Pero eso hizo Duarte. Sí. Pero si Duarte fue grande, con eso, con lo que hizo la familia, porque si Duarte fue más grande, la mamá fue más grande todavía, que le dijo que sí. Y no solamente lo vendieron todo y lo dieron para la guerra de la independencia, sino que además se pusieron al servicio de los independentistas. Y estaba Rosa Duarte preparando cartuchos de guerra y todo en los almacenes. Pero algo todavía más grande. Y es lo que los dominicanos necesitamos entender en este momento. Duarte estaba haciendo ese sacrificio por la patria, no por intereses personales. Duarte dijo que una vez liberada la patria, él iba a volver a trabajar. Duarte no negoció su sacrificio a cambio de un puesto en el gobierno, de un ministerio, o de botella para todas sus hermanas. No.
Duarte le envía un mensaje al pueblo de que todos nos debemos a la patria. Y le envía un mensaje también de trabajo. Aquí se necesita una cultura de trabajo, no solamente para dignificar nosotros, sino para dignificar nuestra patria. Y Duarte dice que él va a volver a trabajar en los almacenes de su papá. Y con lo que él había aprendido de su papá y con el crédito que tenía su papá hacia lo externo, los negocios iban a volver a prosperar y nunca se iba a arrepentir de haberse comportado como un hijo digno de la patria. Trabajo. Lo que se necesita es esa cultura de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que necesita hoy el pueblo dominicano, y no ganárselo fácil, y no tener botellas, y no negociar tu sacrificio con ministerio. Ah, no, a mí me toca el ministerio de esto. Lo mío es esto. Se reparten el pastel del gobierno, de la patria, de los recursos, del tesoro nacional. Eso no es posible. Ese dinero es de todo el pueblo dominicano y no de un grupo que se cree dueño de ese dinero. Se roban ese dinero y luego ponen programas de televisión donde se quieren comportar como grandes filántropos, ayudando a un ciego, ayudando a un cojo, ayudando a buscar una cirugía a alguien. Y la gente dice, bueno, ese por lo menos da algo. Por lo menos da algo. Compatriotas, con ese dinero que se robó ese tipo, se pudieron salvar miles y miles de vidas en los hospitales dominicanos, que a diario hay falta de equipos médicos, de medicinas, de médicos bien entrenados, de personal bien entrenados. Con ese dinero se hubiesen salvado miles y miles y miles de vidas. Y ese es el mensaje de Duarte hoy día al pueblo dominicano, que nosotros debemos recoger y darle vida con nuestras acciones. Entonces, yo creo que hoy día que el país está en tanto peligro, la única bandera que debe izarse, que debe levantarse, es la bandera nacional. Y el único líder hacia donde se debe mirar es a Juan Pablo Duarte. Ricardo, el tiempo es un tirano. Sin embargo, me han hecho señas de que puedo hacerte una última pregunta. Pero esa última pregunta, tú vas a tratar de enfocarla en 2 minutos y medio. Que yo sé que es mucho pedir, porque tienes mucho material, mucho que ofrecer, y tus ideas son bastante lógicas, coherentes, incisivas, objetivas. Y este es un tema que se ha venido tratando por mucho tiempo, y sobre todo en los últimos años en el país, y tiene que ver con los feminicidios. Y mi pregunta, porque sé que eres psiquiatra, además de que eres neurólogo, y eres un hombre honesto e íntegro, la pregunta es si realmente implementar una cultura feminista puede derrotar una cultura machista para resolver el tema de los feminicidios. Ni una cosa ni la otra. El problema de los feminicidios en el país es multifactorial. Y existe a nivel generalizado una cultura de violencia, una cultura de agresividad, que no solamente está hoy día circunscrita a los hombres, también las mujeres. Si tú ves esos videos que suben en las redes, mujeres peleando y peleando como si fuesen hombres, dándose golpes, utilizando instrumentos para todavía hacerse más daño, etcétera. Tú vas a decir, Dios mío, pero ¿qué estamos viviendo?
esa violencia, esa agresividad tiene múltiples factores. Desde factores biológicos, factores sociales y factores de índole también económicos. La familia desde pequeños, esos niños que nacen con bajo ciertas condiciones y donde también hay ausencia de un núcleo familiar estable y donde la madre no crea un vínculo estable con sus hijos, esos hijos comienzan a dar señales desde pequeños en las escuelas, de malas conductas, de problemas de agresividad. Y eso tiene un pronóstico negativo hacia la adolescencia. Y ya en la adolescencia, cuando se comienzan a ver esos problemas, entonces eso degenera o tiende a degenerar en otros tipos de conducta, incluyendo el uso de drogas, incluyendo conductas delictivas, incluyendo conductas antisociales. Esos individuos son más impulsivos, esos individuos tienen menos juicios y bajo la influencia de alcohol, que aquí es tan popular, pues no solamente son capaces de hacerle daños a otros, sino también se hacen daños a ellos mismos. Y tú vas a ver una gran cantidad de esos casos que terminan en homicidios y suicidios. Matan a otros y se matan ellos al final. Entonces, eso también está influenciado por el ambiente de desesperación y de frustración también en que se vive en nuestro país. La falta tan grande de las cosas esenciales para llevar una vida tranquila. La necesidad y la desesperación en que vive hoy día cada dominicano. El pueblo vive caliente, el pueblo vive molesto y no hay que darle mucha razón para que explote. Y tú lo ves en los parqueos que se dan tiros por un parqueo. En la calle, en cualquier sí, semáforo. Cualquier situación mínima desencadena conductas agresivas de consecuencias que tú nunca te ibas a imaginar. Ricardo, ya el tiempo nos traiciona. En este último minuto, ¿algunas palabras finales que quieras dedicarle a la audiencia de Conceptualizando del país y del mundo? Mira, yo creo que independientemente del malestar que puede existir en el pueblo dominicano hoy día, existe también una parte de la población que está dispuesta a arreglar la situación, a cooperar con su país, a sacrificar lo que tenga que sacrificarse por mejorar la condición no individual sino colectiva de todos los dominicanos. Yo creo que hay esperanza. Y en una situación tan crítica de nuestro país, en una situación tan difícil como la que está viviendo el pueblo dominicano, no puede morir una esperanza. Y esa esperanza existe hoy en el Partido Reformista Social Cristiano, con el proyecto Por Amor a la Patria que nosotros encabezamos. Yo le pido a nuestro pueblo unirse a nuestro proyecto y hacer un país mejor, que obviamente va a ser un país diferente. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Gracias, Julián, a ti. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre. Que tengan un feliz fin de semana. Seguiremos el martes conceptualizando.